Ahora les comentaba que los pacientes con este tipo de tumor, básicamente la localización y la cola dural van a ser palabras claves para efectos de su examen, pero hay marcadores tumorales como los hay para el cáncer de colon, para el cáncer de páncreas, para el cáncer de ovario, y estos marcadores tumorales, ¿perdón? Que se le repite nada más lo del caso. Ok, vamos a volver a empezar. Me parece que hubo un problema de audio. Bueno, pues los saludé, les dije que esperaba que fuera una buena semana y que aprendiéramos mucho y que nos quedamos en el tumor más benigno del adulto, que es el meningioma. Que no había gran problema en el examen cuando vieran ustedes una tomografía de una masa, que esta es la localización más frecuente, que es la convexidad. Y esta masa tiene una peculiaridad muy importante, que es esta colita. Esta cola que está aquí es la dura madre y radiológicamente hablando se le llama la cola dural. De tal manera que casi con el simple hecho de ver esta imagen radiológica, el neurocirujano te va a decir que se trata de un meningioma por la localización y por la presencia de la cola dural. Les comentaba que con esto básicamente es suficiente como para pensar en este tumor, pero que al igual que otros cánceres como el cáncer de colon, el cáncer de páncreas, el cáncer de ovario, tienen marcadores tumorales. Y tal es el caso también del meningioma, y a lo mejor los pueden preguntar. La vimentina y el antígeno epitelial de membrana son los dos marcadores tumorales que quiero hacer una aclaración. No son específicos del meningioma, solamente que, pues obviamente que ya habiendo una masa tumoral, que tiene una colita por aquí, obviamente que se les daría la importancia necesaria a estos dos marcadores en caso de que estuvieran positivos. Bien, creo que hasta ahí nos quedamos. Ahora vamos a ver un tumor que, en mi opinión, sobre todo tratándose de niños de 5 a 14 años de edad, es un tumor que es muy posible que les vayan a preguntar. Miren, atiendes a un niño de 5 años conducido por la madre, quien refiere que el niño presenta cefalea occipital intensa, náuseas, vómitos y trastornos en la marcha, con una evolución gradual de 3 semanas a la fecha. La tomografía muestra una lesión quística, que en mi opinión es una palabra muy importante, con márgenes bien delimitados. Esta masa está redondeada y está localizada en el hemisferio cerebeloso del lado derecho. Entonces ahí lo tienen, doctores, es una masa quística de localización en el cerebelo y que el niño tiene manifestaciones clínicas de trastornos cerebelosos, problemas de la marcha, problemas de coordinación. La pregunta es obligada. En el examen, neoplasia del sistema nervioso central más frecuente en los niños de 5 a 14 años de edad, porque también hay otra neoplasia también frecuente en los niños, pero que son más pequeños, como de 3 a 5 años en promedio. Bien. Muy bien. El tumor más frecuente en los niños es el glioma pilocítico tipo 1. Miren, el méduloblastoma sí puede ser una muy buena opción, pero primero, no es de localización cerebelosa, tampoco es una masa quística, y tal vez en este grupo de edad podríamos decir que ya casi están fuera del rango en que normalmente se presenta el méduloblastoma, pero insisto, la localización cerebelosa, la consistencia quística,
tal vez sean las características más importantes. Entonces nos quedamos con el glioma pilocítico, o de acuerdo a la clasificación de la OMS, el tipo 1. Bien, ¿qué lugar ocupa el astrocitoma tipo 1 pilocítico? ¿Qué lugar ocupa dentro de las neoplasias de los niños? Muy bien, muy bien. Miren, a decir verdad, la pregunta que siempre hacen en el examen es que ¿cuál es el cáncer más frecuente en los niños? Ya lo saben, la leucemia linfoblástica aguda, pero se me ocurría, porque también viene literalmente así en alguna referencia de las que he revisado, que se considera el segundo cáncer más frecuente de los niños. Entonces, conforme puedan preguntar una, podrían preguntar también la segunda causa. Bien, se ha visto que el glioblastoma pilocítico tipo 1 se asocia con algunos síndromes neurocutáneos de manera más o menos frecuente. La pregunta es, ¿a qué síndrome neurocutáneo se relaciona el glioblastoma tipo 1 pilocítico? Bien, correcto, la mayoría contestó de manera correcta. Resulta que este tumor cerebral peculiarmente se relaciona con una neurofibromatosis. Los neurofibromas se conocen porque son tumores asociados a manchas café con leche, y estos tumores pueden ser en el tronco, pueden ser en la espalda, pueden ser en el caso de la enfermedad de von Recklinghausen, incluso a nivel del canal medular, en el espacio del mediastino posterior. Ahí pueden estar localizados estos pequeños tumores, que son tumores benignos. Peculiarmente los niños con astrocitoma pilocítico se asocian, no todos, pero con cierta frecuencia, a la neurofibromatosis tipo 1. Muy bien. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento de elección para el astrocitoma pilocítico? Muy bien, el tratamiento en estos niños básicamente es quirúrgico. Es un tumor, como les había comentado, de consistencia
quística, con bordes bien delimitados, y de ser factible, el mejor tratamiento es el quirúrgico. En muchísimas ocasiones se reseca completamente el tumor y resulta que el procedimiento quirúrgico es el curativo, de tal manera que en el gran porcentaje de estos niños el tratamiento es quirúrgico. ¿Y cuál es el pronóstico después de la resección, después de la cirugía? Muy bien, el pronóstico es bueno. La razón es que es una lesión bien delimitada, no es una lesión infiltrante como el caso de los glioblastomas, y no es una lesión indiferenciada tampoco, de tal manera que el pronóstico después de la cirugía habitualmente es bueno. Muy bien, ahora me comentaron que se había planteado el caso clínico de un hombre que presentaba hipoacusia, presentaba acúfenos, tenía vértigo, y como que todo esto hacía pensar en alguna parte muy especial por allí que tiene que ver con la audición y con el equilibrio, y que el TAC mostraba un tumor localizado a nivel de la fosa posterior. Entonces, más o menos, ¿qué pasa más o menos por esta parte de la fosa posterior que tenga que ver con hipoacusia, con acúfenos y con problemas del equilibrio? Se presenta un hombre de 50 años a la consulta por disminución de la agudeza auditiva, tinnitus, con una evolución aproximadamente de 3 años. Refiere que recientemente ha experimentado episodios de vértigo y por esta razón acude. Al examen físico se practicó una prueba de Rhin y Weber, que ustedes saben, estas pruebas se utilizan para ver si hay una buena conducción ósea o aérea de las ondas sonoras. Se detecta hipoacusia neurosensorial, de tal manera que creo que esta va a ser una palabra muy clave: hipoacusia neurosensorial izquierda, confirmada más tarde por un proceso ya más específico que el diapasón, que es la audiometría. Dada la sintomatología, se decidió realizarle una resonancia contrastada, que lo están viendo ustedes aquí. De acuerdo a la sintomatología del paciente y a la imagen de la tomografía, es probable que este paciente presente muy bien, muy bien, también se le conoce como neurinoma del acústico, y aquí las palabras claves eran la hipoacusia, las palabras claves, la hipoacusia de tipo neurosensorial, y que el paciente tenía vértigo, tenía ataxia, tenía mareos. Y recuerdan ustedes que el octavo par craneal cumple 2 funciones muy importantes. Una de ellas, evidentemente, la cuestión auditiva, ¿no? Pero también el octavo par craneal tiene que ver de manera importante con el equilibrio. De tal manera que ustedes aquí veían 2 problemas fundamentales: que el paciente tenía problemas de hipoacusia y que también tenía problemas de equilibrio. Bien,
Esta patología, sobre todo cuando es bilateral, se asocia muy frecuentemente a Bien, doctores, pues qué bueno que se me ocurrió hacer esta pregunta, porque de hecho alguien me comentó, no sé si el año pasado o antepasado, que les había venido que un tumor cerebral relacionado con el uso de radiofrecuencia y tal es el caso del uso de teléfonos celulares. De tal manera que me comentaba el compañero o compañera que tenía que ver con problemas del oído, del equilibrio, etcétera. Entonces, pues posiblemente pensé, se trata de un neurinoma del acústico, me hablaba de un tumor y que ponía varias opciones por allí, basado en evidencia, más se relaciona con teléfono celular, insisto, por la radiofrecuencia, que por alguna otra de las opciones que tenemos nosotros aquí en la pantalla. Y localización más frecuente del neurinoma del acústico. Muy bien, se encuentra localizado en la fosa posterior y es necesario que ustedes estén muy familiarizados con esto porque en la tomografía es muy probable que vayan a poner una imagen semejante a esta. Pero, insisto, se relaciona importantemente con la radiofrecuencia, como les había comentado, este tumor de la fosa posterior. Bien, ahora vamos a ver otro caso clínico que se trata de un niño de 8 años que acude por presentar cefalea intensa holocraneal, vómito de fácil expulsión, también le llaman vómito en proyectil, exploración física, presenta hemianopsia bilateral, talla baja y obesidad. Laboratorialmente tiene un factor de crecimiento insulínico tipo 1 bajo. Tiene TSH, T3 y T4 bajas, tiene ACTH y cortisol bajo. El resto del perfil hormonal adenohipofisario resultó ser normal. Entonces, ¿cuál es la impresión diagnóstica? ¿Tiene un astrocitoma pilocítico? ¿Tiene un ependimoma? ¿Tiene un craneofaringioma o tiene un méduloblastoma? Muy bien, tiene un craneofaringioma.
El craniofaringioma es un tumor que desde el punto de vista embriológico tiene mucho que ver con el hipotálamo y con la hipófisis. Provienen de la bolsa de Ranké, y cuando este tumor empieza o se genera, obviamente que va a empezar a tener repercusión por compresión directa, ya sea al hipotálamo o a la hipófisis. De tal manera que por esa topografía, por esa localización que tiene, pues es muy probable que va a tener manifestaciones clínicas propias de síndrome cráneohipertensivo, como cefalea, vómitos de fácil expulsión, visión borrosa, porque también está cercano al quiasma óptico, pero la palabra clave pues es que también va a tener alguna implicación, como quiera que sea, a nivel hipotalámico o a nivel hipofisiario. Si está afectando el hipotálamo, pues obviamente que va a afectar los factores liberadores hipotalámicos, factor liberador de ACTH, de TSH, de hormona de crecimiento. Y si tiene una repercusión más importante a nivel hipofisiario, pues de igual manera, no de los factores liberadores, porque no tiene nada que ver ahí ya es en relación a la síntesis de la TSH, de la hormona del crecimiento, del ACTH, de la prolactina. De tal manera que para efectos del examen, si es un tumor que tiene que ver con la cuestión endocrina, muy probablemente es un craniofaringioma. Bien, se toma una radiografía lateral del cráneo, y ¿qué es lo que observas en esta radiografía? Un cráneo en cepillo, observo lesiones osteolíticas, observo hiperostosis frontal interna, observo una calcificación a nivel de la silla turca. Bien, una característica muy peculiar, doctores, del craniofaringioma es que se observan unas calcificaciones que le llaman calcificaciones en paréntesis, es decir, se ve una parte, la parte derecha del tumor y la parte izquierda con calcificaciones, de tal manera que el tumor queda adentro de ese paréntesis, y es una, vamos a decir que es una imagen radiológica un tanto peculiar, obviamente de localización supracelular, de localización por arriba de la silla turca. Ahora bien, ¿cuál sería el tratamiento en este caso? Muy bien, casi estaba asegurando que iba a pasar lo que pasó ahorita, y por supuesto que la mayoría está en lo correcto. Sin embargo, no está nada mal quien puso que el tratamiento puede ser quirúrgico. No hay ningún error. Sin embargo, si ustedes se fijan, tenemos siempre que contestar la mejor opción, y es que la mejor opción es tratamiento quirúrgico y reemplazo hormonal. Reemplazo hormonal porque esta niña o este niño tenía una deficiencia del factor de crecimiento insulínico tipo 1 que refleja que tiene una disminución en la producción de hormona de crecimiento, doctores. Este niño, esta niña, tenía una disminución en T3, T4, T4 libre. Pues de nada serviría, o bueno, sí, a lo mejor para aliviar el problema del síndrome craniohipertensivo,
pues sí, definitivamente quirúrgico, pero tendríamos que darle también reemplazo hormonal. De igual manera, tenía una disminución de ACTH, de cortisol, pues también el paciente va a requerir de tratamiento con prednisona. Bien, bueno, pues ahora sí ya terminamos el módulo de neurología y neurocirugía. Vamos a empezar con el módulo de neumología. De acuerdo al programa, el día de hoy vamos a ver el primer tema, que es asma bronquial. Bueno, vamos a empezar con un caso clínico muy sencillo. El caso clínico se refiere a un paciente conocido asmático y el paciente acude para el control a largo plazo de su enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que hay una sociedad médica que se dedica al estudio del asma bronquial de una manera científica, basada en evidencias, y encontraron que el paciente con asma bronquial no solamente se rompía el broncoespasmo en la sala de urgencias y el asunto estaba arreglado, que lo más seguro es que este paciente iba a requerir tratamiento para el control del asma, pero a largo plazo. De tal manera que es a lo que viene este paciente, y los datos que le preguntaron, es decir, los datos que son de interés para poder saber qué tratamiento se le tiene que dar para que el paciente no tenga recaídas, o si las tiene sean las menos posibles durante el año. Y los síntomas que tiene esta persona son los siguientes: tiene más de 2 síntomas por semana, pero menos de una vez al día. Afecta ligeramente la actividad física, pero puede ir a trabajar. Y su volumen expiratorio forzado en un segundo es mayor del 80%. La pregunta: ¿a qué clasificación de asma corresponde este paciente? Muy bien, la mayoría contesta de manera correcta. No puede ser un asma intermitente, porque el asma intermitente es aquel paciente que se agudiza. Es el clásico paciente que llega al servicio de urgencias y que con salbutamol vas a resolver su problema seguramente. De manera intermitente está teniendo este tipo de problema. Aquí menciona que él va para saber qué medicamentos debe de tomar para controlar a largo plazo. De tal manera que hablar de largo plazo es hablar de un asma persistente. Y tenemos 3 categorías según la propuesta que nos da la GINA, que es una persistente leve, moderada y grave. Aquí, con los síntomas que me están dando y con el volumen expiratorio forzado en un segundo mayor a 80%, bueno, pues de acuerdo a la definición que nos da la GINA, este paciente pertenece a un asma persistente leve. Pero ahora les comento por qué razón les hacen esta pregunta. Porque obligadamente les van a decir que qué tratamiento es el que requiere esa persona, insisto, para el control a largo plazo. Muy bien, corticoide inhalado, doctores. Si bien es cierto que los corticoides tienen algún efecto
a la larga, en realidad el corticoide inhalado solamente se absorbe el 1 al 5% de la vía respiratoria a la sangre, de tal manera que es un medicamento seguro, no inmunosuprime al paciente y grábense muy bien esto, en el asma persistente, ya sea leve, moderado o grave, el tratamiento que no debe de faltar son los corticoides inhalados. Ese es el tratamiento de primera elección. Evidentemente que no va a ser el mismo esquema de tratamiento en un asma leve, en una moderada y una grave, pero sí dentro del grupo de medicamentos que van a requerir estas personas para su control va el corticoide inhalado. De hecho, los de la GINA proponen estos medicamentos como controladores y vamos a decir que el corticoide inhalado es el controlador, es el medicamento controlador por excelencia. Bien, salmeterol. Salmeterol no es una mala opción, es un corticoide, pero es es una vida media prolongada. No tiene el efecto tan rápido como el corticoide inhalado. Salbutamol definitivamente no, porque este nada más se utiliza para romper el broncoespasmo en los ataques agudos de asma. El inhibidor de leucotrienos, este entraría como en el segundo o tercer lugar de los medicamentos para el control a largo plazo. Pregunta obligada, doctores. De acuerdo a la clasificación de Jelly-Combs, ¿a qué tipo de respuesta de hipersensibilidad corresponde el asma bronquial? Muy bien, hipersensibilidad tipo 1, la gran mayoría lo contestó. Acuérdense que el asma bronquial, cuando es alérgica, está mediada por IgE y que la hipersensibilidad tipo 1 tiene como característica la presencia de elevación de IgE. Bien, entonces antes de iniciar con asma bronquial, me pareció muy importante que hiciéramos un pequeño recordatorio, de tal manera que hay una serie de parámetros que se pueden determinar en las personas con problemas de tipo respiratorio, y un parámetro que se utiliza muchísimo, yo creo que es el que usan más en los servicios de neumología, es un índice que se conoce con el nombre de índice volumen expiratorio forzado en un segundo. Volumen expiratorio forzado en un segundo. Se le llama índice porque si yo divido este valor entre este otro valor, me va a dar un resultado que en neumología es un resultado muy importante y que se maneja bastante. Pero ¿qué significa estas siglas que están aquí? Significan capacidad vital forzada. Bueno, resulta que este índice del volumen expiratorio forzado en un segundo, dividido entre la capacidad vital forzada, me va a dar un valor muy importante a través del cual yo puedo saber si la persona tiene un problema de tipo obstructivo o un problema de tipo restrictivo pulmonar. Y básicamente en neumología, hablar de estas dos enfermedades pues es hablar de un porcentaje altísimo de patologías pulmonares crónicas. De tal manera que, ¿cómo vamos a definir primeramente que nada este volumen expiratorio forzado en un segundo? Bien, es el volumen de aire expulsado durante el primer segundo. De tal manera que, para que ustedes lo entendieran mejor,
Aquí les puse un ejemplo en el cual se le pide a la persona, está frente al espirómetro, y le piden que haga una serie de respiraciones. Entonces hace una serie de respiraciones. De ahí le piden que agarre aire, que sostenga el aire, y de repente lo expulse lo más rápido posible. ¿De acuerdo? Va a expulsar ese aire lo más rápidamente posible. El aparato lo que va a medir es el aire que expulsó, que sería de aquí a aquí, en un segundo. Esto es el volumen expiratorio forzado en un segundo. Pero resulta que todavía a la persona le queda un poco de aire todavía, porque esto solamente fue en un segundo. No en 2 segundos ni en 3 segundos, solamente en un segundo. Y ese aire que todavía queda, que está exhalando el paciente, se le llama capacidad vital forzada. De tal manera que la capacidad vital forzada es de aquí hasta aquí, y en el adulto normalmente es de 5 litros. Para eso les comento que el aire inhalado y exhalado se mide en litros. De tal manera que la capacidad vital forzada, que se mediría en una gráfica de aquí hasta aquí, es de 5 litros. Mejor dicho, de aquí donde está lo azulito, de 5 litros. Y el volumen expiratorio forzado en un segundo, que sería lo de aquí hasta lo azulito, no hasta acá, su valor normal en promedio es de 4 litros. ¿Me entienden? ¿Qué sería un volumen expiratorio forzado en un segundo? Más o menos sería lo que equivale a esto. Lo que yo en un segundo alcancé a exhalar. Eso sería. ¿Y qué sería una capacidad vital forzada? ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿cuál de estos dos valores va a tener mayor volumen? ¿Lo que yo alcance a exhalar en un segundo o la capacidad vital forzada, que sería desde una máxima inspiración hasta el máximo aire que yo pueda extraer de mis pulmones? Como todo mundo lo está pensando, pues la capacidad vital forzada va a hacer mayor cantidad de volumen de aire. Y en términos generales se considera que un adulto de 70 kilos, más o menos de unos 70, bla, 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 exhala 5 litros. Y ese mismo adulto, en un segundo, exhala 4 litros. Bueno, si yo divido 4, porque sería el volumen expiratorio forzado en un segundo, si yo divido 4, lo divido entre 5 litros, porque ahora ya vamos a hablar de volúmenes, vamos a hablar de números, ya no vamos a hablar de letras, de volumen expiratorio, no, vamos a hablar de números. Si yo divido 4 entre 5, 4 entre 5 me da igual a 0.8. Si yo divido 4 entre 5 es igual a 0.8. ¿Y qué significa 0.8 de un entero, del número 1? ¿Qué significa 0.8? Significa el 80%. De tal manera que esta es la razón por la cual el valor normal del volumen expiratorio forzado en un segundo y capacidad vital forzada es el 80%, que en otras palabras pues sería esto, que más o menos equivale al 80%, y esto sería el 100%. ¿Me doy a entender? En volúmenes, en aire. Bien, entonces, ¿cuál es el valor normal del índice volumen expiratorio forzado en un segundo, capacidad vital forzada? El valor normal es 80%. Recuerda, si tenemos un valor por abajo de 75%, esto sugiere que hay una obstrucción, a nivel del árbol bronquial que no permite la salida del aire, por lo menos de manera así rápida en el primer segundo. Es decir, esto puede afectar al volumen expiratorio forzado en un segundo, también puede afectar esta obstrucción a la capacidad vital forzada. Pero generalmente en un segundo es donde afecta más este problema, en este primer segundo, porque tienes muy poco tiempo para poder expulsar el aire. Y si traes un problema obstructivo de las vías respiratorias, aquí es donde te va a reflejar más este problema. En la capacidad vital forzada, a lo mejor haciendo un poco más de esfuerzo, los fumadores, los epocosos,
pudieran a lo mejor, en lugar de sacar 5 litros, pues andan sacando 4.5 litros. Pero esto como que impacta más a nivel del volumen expiratorio, porque solamente tienes un segundo, y si traes un problema obstructivo de la vía aérea, ahí es donde se va a reflejar más importantemente. Pero bueno, de tal manera que si al dividir el volumen expiratorio forzado en un segundo sobre la capacidad vital forzada me da un total menor al 75%, esto sugiere una obstrucción. Bueno, ¿y qué importancia tiene esto que estamos platicando aquí? Que en la actualidad les comento que es pregunta del examen, ¿de qué manera se hace el diagnóstico de asma bronquial? Se hace a través de la espirometría. ¿Y qué es lo que vas a demostrar a través de una espirometría? Que si el problema obstructivo que tiene el paciente es reversible o no es reversible. Les comento esto porque el asma bronquial efectivamente es un problema obstructivo. Es decir, vamos a encontrar nosotros esta prueba espirométrica, la vamos a encontrar por abajo del 75%. El normal es 80%, pero ya de aquí para abajo se lee como una obstrucción, como un patrón obstructivo. Pero a este paciente ya le hice este estudio y tiene menos del 75%, ahora lo voy a poner a que inhale salbutamol. De tal manera que al inhalar salbutamol, este medicamento va a generar un efecto broncodilatador, obviamente, de tal manera que el paciente ya puede agarrar más aire y lo puede exhalar sin tanto problema, ya que se ha aliviado de alguna manera la obstrucción del árbol respiratorio, ¿me entienden? Si la persona tiene una mejoría en cuanto a esta prueba, a este índice, una mejoría de su problema obstructivo del 12% o más, esto sugiere que es un problema obstructivo, obviamente, pero reversible. Tal manera que si la persona, después de que le dan salbutamol, inmediatamente después le vuelven a tomar la prueba y tiene una reversibilidad, es decir, una mejoría del 12%, es pregunta del examen, doctores, del 12% o más, esto sugiere que tiene un problema obstructivo porque su espirometría inicial fue abajo del 75%. Pero la segunda, dependiendo del valor en el que se quedó el paciente, vamos a suponer que traía 65%. 65% es menor que 75%, por lo tanto traía un problema obstructivo. Pero le dan salbutamol y revierte un 12% de ese 65%, revierte un 20%, por así decirlo, mejora. Por lo tanto, es un problema obstructivo reversible. Bien, entonces, muy importante, debes de comprobar, una vez que ya le hiciste la espirometría al paciente con asma, si la obstrucción es inmediatamente reversible o no. ¿De qué manera se comprueba? Dándole salbutamol al paciente y volviendo a repetir la prueba. Bien, voy a poner un ejemplo para que ustedes lo entiendan mejor. Se hizo una lectura de un paciente que tenía un volumen expiratorio forzado en un segundo de 3 litros. En otras palabras, estaba por abajo del valor normal por la obstrucción y tenía una capacidad vital de 5 litros, o sea, echándole ganas el paciente logró sacar sus 5 litros, pero no en un segundo, sino a lo mejor en 3 o 4 o 5 segundos, eso va a depender de cada paciente. ¿Por qué no es un valor único? Tomen tiempo. Esa es una capacidad vital forzada. Pero bueno, este paciente echándole ganas sí pudo exhalar la cantidad de aire que tenía que exhalar, no en el primer segundo, porque en el primer segundo solamente pudo exhalar 3 litros. Pero a fin de cuentas, pues sí pudo sacar más o menos los 4 litros o 4.9 litros en promedio. Vamos a dividir los 3 litros de aquí, cuando debería de haber sacado 4 litros. Entre 5, que al fin y al cabo los alcanzó a sacar. Ahora, si tú me preguntas, ¿siempre alcanzan a sacar los 5 las personas con problema obstructivo? No, pueden quedar en 4.9, 4.8, 4.7, porque también la capacidad vital forzada pudiera verse afectada. Sin embargo,
lo que se ve afectado importantemente por los problemas obstructivos es el volumen expiratorio forzado en un segundo, porque el paciente nada más tiene un segundo para exhalar el aire, y cuando hay un problema obstructivo se refleja más en el volumen expiratorio forzado en un segundo. No en 4, 5, 6, 7, 8, 9 segundos a lo mejor. Entonces, si yo divido 3 litros entre 5 litros, va a ser 3 entre 5, me da a 0.6, a 0.60. En otras palabras, esta persona tendrá un índice, volumen expiratorio forzado en un segundo y capacidad vital forzada de 60%. ¿Cuánto dijimos que era el valor normal? 80%. ¿Cuánto dijimos que era a partir de qué valor ya se consideraba un problema obstructivo? De 75%. ¿Qué es lo que puedo decir hasta este momento? Que esta persona, de acuerdo a la lectura de la espirometría, traía un problema de tipo obstructivo. Eso es lo que puedo decir, porque lo normal era 80. El valor de tolerancia es hasta 75, pero si tiene menos de 75, esa persona, sobre todo si tiene una capacidad vital forzada, acá todo el mundo, si tiene una capacidad vital forzada de 4.9, de 4.8, entonces yo lo voy a leer como un patrón obstructivo, porque la capacidad vital forzada, a fin de cuentas, más o menos, salió normal. Tiene más chance el paciente de poder seguir exhalando, aunque tenga un problema de tipo obstructivo. Entonces, recuerda, si el volumen expiratorio forzado en un segundo está más disminuido que la capacidad vital forzada, entonces se trata de un patrón obstructivo, es decir, se afecta más en los patrones obstructivos el volumen expiratorio forzado en un segundo. Y de una vez aprovecho para comentarles que en los problemas de tipo restrictivo, donde se afecta más es la capacidad vital forzada. Es el valor que vamos a encontrar más disminuido. Bien, bueno, eso sí es una plática sencilla para que ustedes más o menos tengan una idea y obviamente entiendan muy bien cuando hablemos del asma bronquial, la manera de hacer el diagnóstico. Ahora, el otro parámetro, aparte de la espirometría, es el uso de los flujómetros. El flujómetro, este sería con espirometría y acá tendríamos el flujómetro. El flujómetro es un utensilio, es una herramienta que la persona puede utilizar a nivel de su hogar para estarse monitorizando, no necesariamente pacientes con asma, aunque es en el que se utiliza con mayor frecuencia. Y en lugar de tener una lectura tan precisa como podría ser a través de un espirómetro, aquí la lectura más bien es como tipo visual, de tal manera que este flujómetro, no nada más los pacientes con asma, bronquíticos crónicos, enfisematosos lo pueden utilizar, y la idea es hacer un volumen expiratorio forzado en un segundo 3 veces. 3 veces tienes que hacer un volumen expiratorio forzado en un segundo. Y hasta donde alcances a llegar, la flechita que ustedes están observando aquí, la lectura que hayas alcanzado de esas 3, la más alta, esa es la que vas a tomar como la correcta. De tal manera que ustedes observan que este flujómetro tiene una banda en color rojo, una banda amarilla y una verde. Este paciente es un paciente que se conoce asmático, diariamente utiliza el flujómetro para saber, para monitorizar en su casa más o menos cómo anda de su problema respiratorio, y resulta que casi siempre está en la banda verde. Eso significa que está en buen control, pero puede algún día, por alguna razón climática a lo mejor, andar en el color amarillo. Entonces esta persona estaba en verde en sus medicamentos de control a largo plazo, pero como está yéndose a la banda en color amarillo, va a utilizar de rescate el salbutamol, porque resulta que el salbutamol es el tratamiento de primera elección para romper el broncoespasmo cuando hay agudizaciones. Esta persona se puede dar hasta 3 inhalaciones de salbutamol espaciadas por 20 minutos cada una de ellas, de tal manera que lo más probable es que logre revertir, porque el asma bronquial es una enfermedad reversible, y que el paciente poco a poco se vaya a la banda verde y no haya necesidad de acudir al hospital. Pero si después de las 3 inhalaciones de salbutamol el paciente no mejora, o incluso en lugar de mejorar
entra en la banda roja, bueno, pues esto significa que el paciente tiene que acudir a un hospital. Entonces este es el flujómetro, mide el flujo expiratorio pico, también le llaman flujo expiratorio máximo, y mide la obstrucción variable del asma. No necesariamente, también este es un dispositivo que se puede utilizar en otras enfermedades obstructivas como el EPOC. Bien, entonces vamos a ver ahora sí ya la clase como tal, y podríamos decir que el asma bronquial es un aumento de la respuesta del árbol traqueobronquial a múltiples estímulos. El asma tiene ciertas características muy importantes que la hacen una enfermedad respiratoria básicamente única, por lo siguiente que voy a comentar. Primero, suele ser una enfermedad episódica. No es una enfermedad que está perenne durante todo el año, que se caracteriza por agudizaciones y exacerbaciones. El paciente puede mejorar en algunas ocasiones en su domicilio de manera espontánea o mejora habitualmente con tratamiento, sobre todo cuando se agudiza, tratamiento de rescate. Por lo general, las crisis de asma bronquial son ataques de corta duración, y la palabra clave, que ahora sí ustedes la pueden entender a la perfección, que el asma bronquial es una enfermedad reversible. ¿A qué me refiero? Que la manera de hacer el diagnóstico de asma bronquial en la actualidad es a través de la espirometría. La espirometría te va a dar un patrón obstructivo. Este patrón obstructivo es un volumen expiratorio forzado en un segundo y capacidad vital forzada disminuido por abajo del 75%. El paciente va a entrar en esa definición porque el asma es una enfermedad obstructiva, pero le vamos a poner salbutamol al paciente, le vamos a volver a repetir la espirometría, y si esa persona, ese niño, ese adulto, mejora o revierte, mejor dicho, un 12% o más, tiene un problema de asma bronquial. Esta es una enfermedad que en Estados Unidos afecta al 4.5% de la población en general. Déjenme decirles que este porcentaje es muy alto, tomando en cuenta que Estados Unidos tiene como 320 millones de personas. De ahí sáquenle el 4.5 a 320, pues sí es una enfermedad que tiene un impacto muy importante. En México yo creo que debemos de andar en una estadística más o menos parecida. Es una enfermedad que puede afectar a cualquier edad, pero como ya lo saben, es más frecuente en los niños pequeños y ligeramente más frecuente en el hombre que en la mujer. Ahora, vamos a ver la base fisiopatológica del asma bronquial, que de aquí invariablemente les hacen una pregunta que se las voy a comentar. Como ya ven, en la guía de la práctica clínica no toca fisiopatología para nada, me auxilié del mejor libro de medicina interna, del libro de Harrison. Bueno, esta persona es una persona que tiene ya cierta predisposición a la hiperreactividad bronquial, de tal manera que esta persona inhala vamos a decir, un alergeno, que aquí lo ponen como estímulo iniciador, ya que se ha expuesto a algún alergeno. La mayoría de los alergenos están en el medio ambiente, en el aire, de tal manera que este alergeno, al llegar al árbol traqueobronquial, va a despertar una respuesta de tipo inflamatorio. De allí que, doctores, si en el examen lo preguntan, que cuál es la definición desde el punto de vista fisiopatológica del asma. El asma es una enfermedad inflamatoria, definitivamente, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria. Y la mejor manera de demostrar esto es que el tratamiento de esta enfermedad, ya sea en la forma leve, moderada o grave, la manera de controlar es con un antiinflamatorio. ¿Y cuál es el antiinflamatorio? Pues los corticoides. Los corticoides de uso inhalado. Claro que es una enfermedad que a veces tiene un componente de tipo alérgico, pero no todos los pacientes asmáticos son alérgicos. Entonces, es una enfermedad inflamatoria. ¿Por qué? Observe, porque se van a estimular las células cebadas, se van a estimular los basófilos y se van a estimular los macrófagos que se encuentran a nivel del árbol traqueobronquial. De tal manera que estas células cebadas, los basófilos, los macrófagos, van a liberar una serie de sustancias que se conocen con el nombre de mediadores de la respuesta del broncoespasmo y de la inflamación.
Estos mediadores en términos generales son la histamina, la serotonina y los leucotrienos. A su vez, estos mediadores van a ocasionar broncoconstricción, me refiero a la histamina y a la serotonina, pero también inflamación que generalmente está dada por la acción de los leucotrienos. Los leucotrienos suelen atraer de manera importante células inflamatorias al árbol respiratorio y generar inflamación. De tal manera que por un lado va a haber broncoconstricción y por otro lado va a haber inflamación. Esto va a traer como consecuencia que a nivel del músculo liso, a nivel precapilar, se va a generar un broncoespasmo más o menos severo, más o menos importante. Pero bueno, les comenté que en el examen les hicieron una pregunta y que decía cuál era la célula que participaba de manera más importante en la respuesta que presentaba el paciente con asma bronquial a nivel del árbol respiratorio, la célula cebada. Les pusieron basófilos, les pusieron macrófagos, les pueden haber puesto monocitos, etcétera. La célula que principalmente libera histamina, serotonina y leucotrienos es la célula cebada. Por supuesto que también los basófilos, por supuesto que también los macrófagos, pero proporcionalmente y de manera más importante la célula cebada, que fue pregunta en el examen. Bien, entonces les había comentado hace un momento que la localización más importante de los alergenos generalmente estaba a nivel del aire. Puede haber alergenos a nivel de los alimentos. El alimento que más alergia produce, sobre todo en los niños, es la leche. En segundo lugar, que no tenga que ver con el aire de los alimentos, es el huevo. Y en tercer lugar, es la soya. Ahí me estoy refiriendo a alergenos también importantes, pero que no están en el aire. De tal manera que a los niños, a los adultos, cuando se les diagnostica asma bronquial, les busca uno más bien inicialmente por el problema de alergenos en el aire, ya que son los más frecuentes. Si la determinación de inmunoglobulina E específica, se toma una muestra en sangre y se solicita como determinación de inmunoglobulina E específica para aeroalergenos. Si me sale completamente negativa esta prueba, que detecta como unos 60, 70 alergenos, entonces lo que tengo que buscar es el problema que está generando de alergia, pero por el tipo de los alimentos, por el tema de los alimentos. La mayoría es en el aire. De tal manera que si es en el aire, pues suele ser estacional, me refiero a las épocas de polinización, y es más frecuente en los niños que en los adultos jóvenes. En los niños se puede presentar de una manera temprana, conocida como sibilancias recurrentes de los niños, de tal manera que esto se presenta en promedio, pues son lactantes, ¿no? Así se les llama, sibilancias recurrentes de los lactantes, pues que se da de un año y medio, 2 años, máximo a los 3 años de edad. Y el hecho de que se presenten estas sibilancias recurrentes en este grupo de edad nos da a entender que probablemente estos niños, aproximadamente a los 5 o 6 años de edad, tienen posibilidades más o menos altas, de un 30-40% de llegar a ser asmáticos. Esa sería la traducción que le daríamos nosotros a esos primeros indicios, a esas primeras manifestaciones clínicas a edad tan temprana. Por supuesto que a esa edad no lo podemos comprobar 100% porque los niños pues no saben utilizar el espirómetro. Bien, y el asma no estacional se relaciona, ya les dije, con alimentos, podría ser con las plumas de algunas almohadas, el polvo, los mojos, los ácaros del polvo y la caspa de animales como los gatos y los perros. Si en el examen te preguntan que el asma no estacional, ¿cuál es el alergeno que se ha relacionado más frecuentemente con ataques de asma? Los ácaros. Los ácaros del polvo son los alergenos que más comúnmente se relacionan como disparadores de ataques de asma bronquial. De tal manera que yo aquí les puse el alergeno que más comúnmente, ustedes están viendo aquí un ácaro. Este ácaro llega al epitelio de las vías respiratorias altas, de ahí llega a las vías respiratorias bajas, y vean aquí, se va a encontrar con el principal mediador de la inflamación y de la liberación de sustancias broncoconstrictoras, que es la célula cebada.
Esta célula cebada va a liberar histamina, serotonina, leucotrienos, y sobre todo los leucotrienos van a disparar una reacción inflamatoria muy intensa, de tal manera que va a haber una combinación de histamina y serotonina me da broncoespasmo, pero una combinación de células inflamatorias, monocitos, macrófagos, polimorfos nucleares, me va a dar edema y congestión a nivel de la luz del bronquio. De tal manera que si yo en esa luz del bronquio combino broncoconstricción y edema, pues generalmente me va a dar obstrucción. Y esta obstrucción con el salbutamol resulta que puede ser inmediatamente reversible. Bien, aquí tienen ustedes algunos mediadores, como ya los vimos: histamina, bradicinina, leucotrienos. Hay varios tipos de leucotrienos: el leucotrieno C, que es muy potente, el leucotrieno D y el leucotrieno E. También pueden intervenir algunas prostaglandinas, porque así como hay prostaglandinas broncodilatadoras, hay prostaglandinas broncoconstrictoras, y también puede intervenir el tromboxano A2. Bien, hace un momento les comentaba que el asma bronquial fisiopatológicamente es un problema inflamatorio. De tal manera que ustedes aquí pueden corroborar, pueden constatar la certeza de esa afirmación que hacen todos los neumólogos. Y dicen, es que el asma bronquial es una enfermedad inflamatoria. Les voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferentes tipos de células inflamatorias. Entonces, pues ni negarlo, definitivamente. De tal manera que los mastocitos liberan histamina y ocasiona broncoconstricción. Los macrófagos liberan leucotrienos. Los leucotrienos aumentan el número de células inflamatorias a nivel de la luz del árbol bronquial. Los eosinófilos producen prostaglandinas que generan edema de la pared del bronquio. Los linfocitos liberan factor agregador plaquetario que favorece la producción de secreciones bronquiales. Los fibroblastos liberan bradicinina que produce una lesión en la pared del bronquio. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque el asma, cuando no está en buen control, esta lesión de la pared del bronquio con el tiempo va a empezar a dejar daño, de tal manera que esto se va a reflejar en la espirometría, y esta persona, si tuvo múltiples ataques de asma bronquial durante la infancia, estuvo muy mal controlado, este problema a la larga va a tener una repercusión sobre todo en su espirometría. Los neutrófilos liberan endotelinas que producen lesión epitelial, y los basófilos liberan citocinas que producen también lesión epitelial. Lo que yo quería con esta diapositiva es comentarles que el asma bronquial es una enfermedad inflamatoria, que muchos pacientes con asma bronquial tienen un componente alérgico, no lo niego, pero no todos, pero sí todos invariablemente tienen una respuesta inflamatoria a nivel del árbol respiratorio. Vean, aquí están algunos de los alergenos más frecuentes: el polen, los ácaros, la caspa de algunos animales y el mojo que también juega un papel muy importante. Muchas personas que suelen pasar un buen tiempo en su recámara o en alguna parte en su casa, y resulta que hay cierto grado de humedad, pues esa humedad puede ser un factor de riesgo para que exista mojo, y que el mojo esté funcionando como un alergeno que esté despertando esa respuesta de hipersensibilidad. De tal manera que en el interrogatorio de nuestros pacientes con asma bronquial o en el examen, en la historia clínica, nos vamos a fijar, les vamos a decir que si su casa no es húmeda, que si acostumbran a abrir las ventanas en la mañana, de las 10 de la mañana a las 4 más o menos de la tarde. ¿Para qué? Para que fluya el aire, y en caso de que haya cierto grado de humedad, disminuya a través de esta maniobra. Bueno, pues esto es una fotografía de la época de polinización, que juega un papel muy importante desde el punto de vista de un alergeno muy importante. Ahora ustedes que en su celular
pueden consultar si el día de mañana o si el día de hoy en la tarde va a llover o más o menos la temperatura. Ya me llama la atención y es una situación que se me hace muy buena, sobre todo para las personas asmáticas, es que en esa misma información del estado del tiempo, como ya se dieron cuenta, te pueden decir qué grado de polinización existe durante el día de hoy. Y para las personas que son asmáticas, pues considero que es un dato también muy importante. Bueno, vamos a hablar de un tipo de asma que es el asma alérgico, ¿de acuerdo? De tal manera que sí existe un porcentaje muy grande de pacientes que la base fundamental de su problema es la alergia, pero insisto, no todos los pacientes tienen un componente alérgico. Miren, generalmente vamos a tener una historia familiar de alergias, de atopias. De hecho, hay algunos criterios por allí que se toman en consideración y casi uno de los criterios más importantes es la historia de alergia del padre, la madre o alguno de los hermanos del paciente. O también una historia no familiar, sino más bien personal. ¿Y a qué se refiere con historia personal? Pues me estoy refiriendo ahorita a la rinitis alérgica. De tal manera que muchos niños que a los 2, 3, 4 años de edad sufren de rinitis alérgica, tienen muchas posibilidades de que al llegar a los 5 o 6 años van a ser asmáticos. A la rinitis alérgica también se le conoce como la fiebre del heno. Son los niños clásicos que traen su naricita roja, que traen inyección conjuntival, que clásicamente trae escurrimiento nasal, que es muy común que el niño haga esto, que el niño haga esta maniobra o procedimiento en su naricita. Ese niño tiene rinitis alérgica y existen posibilidades de que de grande tenga asma bronquial. La urticaria y el eczema o la dermatitis atópica también serían manifestaciones cutáneas que nos están mandando una información por allí en relación a que ese niño o esa persona después de un tiempo pueda llegar a desarrollar asma bronquial. Y es que el asma bronquial pues es un problema bien importante a todos los niveles, pero sobre todo a los niveles escolares, que es donde que es más frecuente, porque es una causa muy importante de deserción escolar, cuando no están en buen control. Bien, si se trata de un asma alérgica, 100%, podemos hacer una determinación de inmunoglobulina E en sangre, y si está por abajo de 200, podemos decir que son valores elevados. Y aquí está la pregunta en el examen, que de acuerdo a la clasificación de Helly-Combs, ¿a qué tipo de reacción de hipersensibilidad corresponde? Ya dijimos tipo 1. También estos pacientes con asma alérgica tienen el antecedente de, les hacen una prueba cutánea, que es la que ustedes están observando aquí, de tal manera que a estos niños les inyectan en las unidades de inmunoalergia de manera subcutánea, les inyectan una gran cantidad de alergenos, de tal manera que de manera inmediata, no al día siguiente ni nada, les hacen la lectura. Y como ustedes pueden ver, estas lecturas se leen como positivas. Es una reacción positiva, y a lo mejor esta que estás viendo aquí o toda esta serie que estás viendo acá están negativas. De tal forma que las personas que hacen esta prueba les ponen números, y ellos ya saben, por ejemplo, el número 2, que es el que estoy viendo aquí, cuál fue el alergeno que le administraron a este niño. Aprovecho para decirles que este niño o esta persona es bien alérgico, bien alérgico. Tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, es una persona que tiene pues un problema de alergia sumamente importante a diferentes alergenos. Bien, entonces esta es la reacción positiva a una prueba de estimulación. ¿Qué es lo que le puedes ofrecer, sobre todo a personas que son así de alérgicos? Pues de acuerdo a la guía de la práctica clínica y de acuerdo a la medicina basada en evidencia en inmunología, lo mejor que le puedes ofrecer es la inmunoterapia. La inmunoterapia es más eficaz
en mejorar los síntomas y disminuir la necesidad de medicamentos, y con las posibilidades de que este niño, si tenía 3, 4 años de edad, normalmente les dan inmunoterapia durante 3 años, pues cuando llegue a los 6 años existen 2 posibilidades: que los cuadros de asma sean menos intensos, o que de plano no presente esos cuadros de asma bronquial. El inconveniente es que la inmunoterapia tiene caducidad, por así decirlo, y más o menos ese niño a la edad de los 20, 25, 30 años de edad va a volver a ser asmático, de tal manera que se vuelve a repetir el tratamiento de la inmunoterapia. Sin embargo, quiero comentarles algo que me parece muy importante, que no todos los niños van a tener niveles de IgE, ni todos los adultos, elevado, ¿no? Y entonces ahí hablamos de un asma de tipo idiosincrático, de tal manera que estos niños no es el polvo, no es el ácaro, no es la leche, no es el huevo, sino más bien son agentes disparadores, porque estos niños tienen algún componente de ser hiperreactivos, de alguna manera son hiperreactivos. No responden de la manera que un paciente común y corriente, sino de una manera más excesiva, que tiene algo que ver definitivamente con esta hipersensibilidad, tiene algo que ver con que el paciente pudiera tener cuestiones alérgicas, ¿no? Pero ellos responden de una manera excesiva a infecciones respiratorias. Si lo preguntan en el examen, principalmente el virus sincitial respiratorio, los adenovirus, son los que más comúnmente funcionan como disparadores. Hagan de cuenta como si fueran los ácaros del polvo. Y lo empiezan las mamás a vivir esta situación porque les hacen pruebas cutáneas y no tienen ningún problema, les hacen pruebas de IgE y no hay ningún problema, pero en cuanto los meten a la escuela, sobre todo llámese niños que van en el kinder o en la primaria, se empiezan a enfermar. Se empiezan a enfermar porque van al lugar en donde hay más niños que traen gripa y que les pegan la gripa, que les pegan el virus, y el virus funciona perfectamente como un antígeno, y si el niño ya tiene cierta hiperreactividad bronquial, pues va a generar ataques de asma. ¿Cómo se dan cuenta las mamás y lo platican literalmente como se lo estoy diciendo? Pues cuando el niño está de vacaciones, o ahorita, que todos los niños llevan clases en línea y todo eso, no se enferman. ¿Por qué? Pues porque están en un ambiente controlado, por así decirlo. ¿Cuál es el ambiente controlado? Pues su hogar. Los niños salen, se van a la escuela, llegan al salón donde hay 4 o 5 niños con gripa, pues luego, sobre todo si son hiperreactores. Entonces, ya les comentaba que agentes infecciosos también pueden ser disparadores de asma, de tal manera que los más frecuentes son los virus y no las bacterias. En los niños, los clásicos, el sincitial respiratorio, el virus de la parainfluenza, el de la influenza, los adenovirus, y en el adulto, pues el virus de la gripe y los rinovirus. También, doctores, en el examen suelen hacerles preguntas de asma y ejercicio, para que vean que allí no es un problema de alergia. Estos pacientes con asma por esfuerzo tienen niveles de IgE normales, de tal manera que se ve muy frecuentemente en personas que practican demasiado un deporte, en ocasiones de manera amateur o de manera profesional, y cuando corren, cuando hacen un ejercicio extenuante, inmediatamente empiezan a presentar broncoespasmo y sibilancias. La razón es que la hiperventilación genera un intercambio muy importante entre el contenido de agua en el medio ambiente y la temperatura de ese medio ambiente en ese momento. Y eso es lo que genera la respuesta de hipersensibilidad en el paciente. Lo que les preguntan en el examen es que qué se le puede ofrecer. Te dicen que es un jugador de fútbol amateur y que pues nada más puede jugar medio tiempo, porque ya después de más rato que está corriendo empieza con dificultad respiratoria y sibilancias. Ahí lo que se recomienda es darle salbutamol 2 inhalaciones antes de realizar la actividad física. También se le puede dar ketotifeno o cromoglicato, pero es más efectivo y actúa más rápidamente y tiene un efecto broncodilatador mayor el salbutamol. Bien, ahora vamos a ver qué sucede en aquellas personas que mueren
desgraciadamente por un ataque de asma, y estos pacientes cuando abren la cavidad torácica se quedan con sus pulmones distendidos porque tienen atrapamiento de aire. Hay ausencia del colapso normal al momento de abrir la cavidad pleural. Estos pacientes tienen múltiples tapones gelatinosos a nivel de la luz del árbol bronquial, suelen tener hipertrofia e hiperplasia del músculo liso bronquial y edema. ¿Por qué tienen edema? Porque el asma es una enfermedad inflamatoria. El cuadro clínico lo saben muy bien. El paciente tiene disnea, tos, generalmente es una tos seca, evidentemente tienen sibilancia, tienen ataques ruda, audible a distancia. Una palabra clave que les gusta mucho en el examen: tienen expiración prolongada y pues tienen también otras manifestaciones, vamos a decir, sistémicas, pues propias de que no hay un intercambio de oxígeno por CO2 de manera adecuada, como podría ser la taquicardia, la taquipnea y la hipertensión. Y aquí está algo que tú vas a entender perfectamente bien, que es la prueba de función pulmonar, conocida como espirometría, que se utiliza para saber si la persona tiene una enfermedad obstructiva, si esa enfermedad obstructiva es reversible o no. También es de utilidad para ver si la persona tiene un patrón de tipo restrictivo. Bien, el objetivo de la espirometría, los pacientes con asma, es comprobar si el problema obstructivo es inmediatamente o no reversible. De tal manera que aquí tenemos el índice, que ustedes ya lo conocen muy bien, que es el índice volumen expiratorio forzado en un segundo, dividido entre la capacidad vital forzada. De tal manera que ya dijimos que el valor normal era 80%, porque dividimos 4 litros entre 5, que son los valores estándar, y para poder tener una medida pues más o menos a través de la cual vamos a partir. Vamos, es como cuando decimos que el valor normal de la biometría hemática es de 14 de hemoglobina. ¿Sí me doy a entender? Pero claro que puede haber un tolerable y decir que si tiene una hemoglobina de 13.5, que si mide a la altura que vive a nivel del mar y bla, 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 entonces vamos a dejar en 13. Pero si ya está por abajo de 13, pues tiene anemia. Aquí sucede lo mismo. El valor normal es 80%. Y dividir 4 del volumen expiratorio forzado solo en un segundo entre 5 litros me da 0.8. Pero de alguna manera la estatura del paciente, la edad del paciente, el sexo del paciente, entonces vamos a decir que hasta 0.75 o 75% sería el valor mínimo. Ya lo que está por abajo del 75% de este índice se sugiere obstrucción. De tal manera que a un paciente asmático le tomas una espirometría, mides este índice y te da por abajo del 70%, por así decirlo, esa persona tiene un problema obstructivo. Acto seguido vas a utilizar un fármaco broncodilatador de acción corta, me refiero al salbutamol, y vas a comprobar si ese problema es inmediatamente reversible o no. De tal manera que el volumen expiratorio forzado en un segundo, ya les había comentado hace un momento, que el volumen expiratorio medía más problemas obstructivos y la capacidad vital forzada medía más problemas de tipo restrictivo. Entonces, si el volumen expiratorio forzado de esta persona, que traía un valor abajo de 75, mejora un 12% o más, significa que esa persona tiene asma bronquial. Porque por definición el asma bronquial efectivamente es una enfermedad obstructiva, pero es reversible. Bien, ustedes van a decir, bueno, pero solamente las personas que llegan a urgencias con un ataque de asma bronquial, estas personas van a ir a neumología para que les hagan las pruebas. No, claro que no. ¿Por qué razón? Porque no todas las veces los pacientes tienen un problema de tipo obstructivo, no todas las veces llegan a urgencias con el problema del broncoespasmo. Se tiene que, ese broncoespasmo se tiene que provocar, ¿me permites tantito? Miren, me están pidiendo que repita en relación a la anatomía patológica y los síntomas. Creo que tuvieron un corte
me voy a regresar, al cabo está muy, muy sencillo. Les comentaba que desde el punto de vista anatomopatológico era un hallazgo muy espectacular el que ven los patólogos, porque los pulmones de estos pacientes cuando hacen la incisión a nivel del tórax, los pulmones permanecen distendidos. Normalmente cuando el tórax es abierto, los pulmones se colapsan, entonces va a haber una ausencia del colapso a nivel de los pulmones cuando se abre la cavidad torácica. También estos pulmones tienen tapones gelatinosos, va a haber hipertrofia e hiperplasia del músculo liso bronquial y sobre todo edema. Entonces aquí de nueva cuenta podemos decir que la asma es una enfermedad inflamatoria, porque vamos a encontrar mucho edema a nivel de la mucosa del árbol bronquial. Y les comentaba de las manifestaciones clínicas que son pues muy sencillas, ¿no? Generalmente el paciente va a tener disnea, tos, pero es una tos seca, sibilancias casi siempre bilaterales, la respiración es una respiración ruda, audible, a distancia. Les gusta mucho poner en el examen que el paciente tiene una expiración prolongada, porque efectivamente es una característica clínica en estos pacientes, y que puede haber una reacción de todo el organismo ante este problema que está generando hipoxia en el paciente, y que puede ser taquicardia, taquipnea, incluso hipertensión arterial. Hace un momento les comentaba que para hacer el diagnóstico de asma bronquial se requería la espirometría, y que a través de la espirometría nosotros vamos a comprobar si el paciente tiene un problema obstructivo, y si es un problema obstructivo, si es inmediatamente reversible o no. De tal manera que nosotros contamos con una prueba que se le conoce como índice de volumen expiratorio forzado en un segundo y capacidad vital forzada, que era lo que les comentaba, que era de dividir 4 litros entre 5 litros, porque este es un segundo, y aquí son 4, 5, 6, 7, 8, 10 segundos en el que el paciente va a tratar de exhalar la mayor cantidad de aire de sus pulmones. Y les comentaba que al dividir 4 entre 5 me daba 8.8, es decir, 80%. Y 80% es un valor, como darle un valor a los leucocitos, y decir el valor de los leucocitos va de 7,000, pero pueden ser 6,000 y de todos modos están normales. Pero abajo de 6,000 ya se considera un valor bajo de leucocitos. Aquí pasa lo mismo. El valor normal es 80%, pero si esa persona trae un valor menor al 75%, esto me va a sugerir desde el punto de vista espirométrico una obstrucción. ¿Qué es lo que tengo que hacer inmediatamente después de tener este valor de este radio abajo del 75%? Voy a darle 2 inhalaciones de salbutamol al paciente. Y si ese paciente revierte o mejora el volumen expiratorio forzado en un segundo, un 12% o más, esa persona tiene un problema de tipo obstructivo pero reversible. En otras palabras, tiene asma bronquial. ¿Por qué aquí menciona el volumen expiratorio forzado y ya no este índice? Porque al principio les comenté que el volumen expiratorio forzado se ve más afectado en problemas obstructivos, y la capacidad vital forzada se ve disminuida en las enfermedades de tipo restrictivo. Entonces, por esa razón aquí ya nada más toman en cuenta la reversibilidad que haya tenido el volumen expiratorio forzado en la primera medición. ¿De acuerdo? Y bueno, me quedé comentándoles que bueno, pues el paciente cuando va a un servicio de neumología para ver si tiene asma bronquial, pues no necesariamente tiene que ir con el ataque en ese momento. Se pueden hacer algo que se llaman pruebas provocadoras de broncoespasmo. Se utiliza la histamina, la metacolina, y si se han fijado en los servicios de neumología, tienen banda sin fin y tienen bicicleta ergométrica. La idea fundamental es poner a los pacientes allí en la banda cuando el paciente tiene historia de asma relacionada con el esfuerzo. Bien, pregunta de examen: ¿qué esperas encontrar en la gasometría de las personas con asma bronquial? Pues alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria por una razón muy sencilla: el paciente está hiperventilando. Al tener broncoespasmo, pues el paciente tiene que aumentar
su frecuencia respiratoria. Pero si les dijeran que el paciente está en un estado asmático, que es un estado crítico, que a veces ya ni siquiera se oyen las sibilancias porque el bronquio está completamente cerrado, bueno, pues yo contestaría que va a ser una acidosis respiratoria, no una alcalosis respiratoria. Pero no se preocupen, esta pregunta ya la han hecho y se contesta alcalosis respiratoria mientras no me digan que es un paciente que está en un estado asmático. Bien, ya saben que volumen expiratorio forzado en un segundo es la cantidad de aire que yo puedo exhalar a través de una inspiración muy buena. Voy a expirar aire y el aire que yo expire en un segundo, a eso se refiere este valor de la espirometría. Bien, pues esta es la fórmula, no se las preguntan, pero esta es la fórmula para evaluar la reversibilidad. No se las preguntan porque el espirómetro les da por default este valor. Solamente lo quise compartir con ustedes para que lo entendieran mejor, de tal manera que el paciente asmático, primeramente se le va a tomar un volumen expiratorio forzado, primeramente al llegar, y le van a dar salbutamol. Entonces, como mejoró 12%, a este valor post-salbutamol le voy a restar el valor que tenía el paciente antes de que le dieran salbutamol. Lo voy a dividir entre el valor que tenía el paciente antes del salbutamol y lo que salga lo voy a multiplicar por 100. Al multiplicar por 100, este valor lo voy a convertir en porcentaje. De tal manera que si el porcentaje, este valor es mayor del 12%, esto sugiere reversibilidad. Si no, hablamos de una enfermedad obstructiva crónica no reversible. Bueno, les comenté muy al principio que así como hay algunas asociaciones para la hipertensión arterial, para la diabetes, por ejemplo, la ADA, la hipertensión, la JNC7, la JNC8. También para el asma hay una escuela que da o dictamina algunas situaciones importantes después de haber hecho estudios basados en evidencias científicas y cuando encuentra alguna situación que tenga que aportar desde el punto de vista fisiopatológico o terapéutico o alguna nueva clasificación lo hace. Y la GINA es una asociación que se dedica para el estudio del asma y es, pienso yo, que de las máximas autoridades en relación a asma bronquial, tratamiento, fisiopatología, etcétera. Yo me percaté que en la guía de la práctica clínica básicamente se basa en la GINA porque hay otra escuela también importante que la voy a comentar ahorita, pero nos vamos a guiar en los parámetros de la GINA que les comento. En relación a la otra propuesta que también existe, hay unos cambios pero muy sutiles. No son grandes cambios en realidad. Bueno, la clasificación de la gravedad del asma es a partir de los 12 años cuando el niño puede utilizar adecuadamente el espirómetro. Ya Valentina les tuvo que haber dado pormenores en los niños pequeños de qué manera se puede pensar en este problema. Y la GINA divide el asma en asma intermitente y persistente. ¿Cuál es el asma intermitente? Pues aquella persona que, digamos, al año tiene un ataque de asma y tiene que ir a urgencias, le dan su salbutamol, lo canalizan, le dan un poquito de esteroide intravenoso y se mejora. Al año siguiente probablemente presente un problema semejante. Es decir, es una persona que en el año tiene 1 o 2 ataques de asma, que en algunas ocasiones hasta en su propio domicilio logra resolver el problema. Pero el asma persistente es un asma que se presenta, no sé, una vez por semana, no sé, a lo mejor una vez diariamente, no lo sé, si se presenta todos los días en la noche durante una semana, personas que no pueden ir a trabajar porque amanecieron con un problema importante de asma bronquial y sobre todo que se puede objetivizar su problema respiratorio
a través de la medición del volumen expiratorio forzado en un segundo, que vuelvo a insistir, es el mejor parámetro para hacer diagnóstico de un problema de tipo obstructivo. No restrictivo, sino más bien obstructivo. Entonces, dependiendo de la sintomatología del paciente, el asma puede ser persistente leve, moderada o grave. Bien, ¿cuáles son algunos síntomas que se toman en consideración para clasificar el asma y decir, pues es un asma leve, moderada o grave? Los despertares. Los despertares nocturnos es una palabra clave, es una palabra muy importante. No confundir los despertares nocturnos con que hay ocasiones que el adulto o sobre todo los niños en las noches y madrugadas hace más frío. Entonces pueden tener algo de tos, pero eso no genera un problema tan grave como para que el paciente, el niño, el adulto se despierte. ¿Sí me doy a entender? El hecho de que tenga un acceso de tos y se voltea el niño del otro lado y sigue dormido, no cuenta como despertar, porque no lo despertó el problema de tipo respiratorio. Entonces aquí lo que cuenta es el número de despertares nocturnos. También cuenta de manera importante el uso de agonista beta 2 de acción corta para controlar los síntomas. Me refiero a que el paciente tiene que estar usando continuamente el salbutamol para poder controlar su asma bronquial. También tiene que ver si su problema de broncoespasmo, de sibilancias, interfiere con su actividad normal, me refiero al trabajo, me refiero a la escuela. Y algo sumamente importante, y que les digo una cosa, es una trampa muy buena para que ustedes salgan adelante, porque es el volumen expiratorio forzado en un segundo. Y de una vez les digo, porque es un acordeonzazo muy bueno. Para poder clasificar el asma, de acuerdo a la GINA, se ocupan los síntomas y el volumen expiratorio forzado. Si el volumen expiratorio forzado está por arriba de 80%, es leve. Si está entre 60 y 80, es moderada. Si está por abajo de 60, es grave. Y párenle de contar con eso. Se los tienen que poner, porque de lo contrario sería un caso clínico mal planteado. Porque para poder estadificar el asma, se requiere el volumen expiratorio forzado específicamente para ver el tipo de patrón obstructivo que tiene el paciente. No el tipo, sino más bien el porcentaje de obstrucción que tiene el paciente. Si está arriba del 80%, está bien. Si está entre el 60 y el 80%, es moderada. Si está por abajo del 60%, es severa. Y ahorita lo van a ver. Bueno, el tratamiento del asma intermitente, aquel paciente que tiene 1 o 2 ataques al año, es, o mejor dicho, se define como aquella persona que tiene menos de 2 veces por semana, una vez a la semana, por ejemplo, un ataque, que usa en su casa agonista beta 2 y que controla los síntomas y de manera rápida porque no interfiere con su actividad física. Estas personas generalmente al mes suelen tener menos de 2 veces ataques en la noche. Y la palabra clave es que estas personas por lo general andan por arriba del 80% del volumen expiratorio forzado de lo esperado. De lo esperado significa que esa persona, antes de hacer la espirometría, le piden su talla, su peso, el sexo del paciente y su edad. Y con eso se va a estimar, porque no todas las personas tienen el mismo volumen expiratorio forzado, y en relación a eso, el mismo aparato, el espirómetro, te va a dar el esperado para esa persona. Y lo esperado de esa persona, de acuerdo a su edad, sexo, talla, es un 80%, un 85%, un 82%. Bien, entonces esta persona no interfiere con los síntomas, no interfiere con su trabajo, y esa persona requiere nada más de rescate salbutamol de vez en cuando. Ahora vamos a ver el asma persistente. El asma persistente es aquella persona que tiene más de 2 veces por semana, pero no diario. Puede haber afectación de la actividad física, conforme puede ir a trabajar en condiciones más o menos regulares, puede no ir a trabajar. Utiliza agonista beta 2 de acción rápida más de 2 veces al día, pero no diario, y más o menos tiene una limitación más o menos menor. En la noche suele tener despertares de 3 a 4 veces al mes
Y la palabra clave que ya les comenté, en el asma persistente leve, el volumen expiratorio forzado va a estar por arriba del 80%. Entonces ya lo ven aquí. Entonces esa es una palabra clave, porque ahora vean el asma persistente moderada. Es aquella persona que tiene síntomas diariamente, que usa diario agonista beta 2 de acción corta para el rescate y que tiene cierta limitación de la actividad física. Los despertares nocturnos más de una vez a la semana, pero por si se me olvidan todo este montón de información que tengo que aprenderme, esta y toda la medicina, entonces voy a aplicar esta regla. Si tiene un volumen expiratorio mayor al 60 pero menor al 80, entonces es un asma persistente moderada. Y si es un asma grave, tiene síntomas continuos, limitación extrema, exacerbación muy frecuente, usa agonista beta 2 varias veces al día, a menudo tiene despertares más de 7 veces, pues diario despierta por la noche, pero palabra clave, tiene un volumen expiratorio forzado en un segundo menor al 60%. ¿Lo ven? Definitivamente tienen que darles el volumen expiratorio porque no se puede evaluar una persona, no le puedes decir tiene un asma intermitente leve, persistente leve, moderado, severa. Se requiere del estudio espirométrico. Bien, les comentaba que había dos propuestas, buenas las dos, pero que para efectos del examen invariablemente han preguntado la GINA. También puede ser la GEMA, que también es otra organización que se dedica al estudio del asma, pero no hay problema. No hay problema porque hay una muy leve diferencia entre estas dos escuelas. De tal manera que si el paciente tiene un asma intermitente 1 o 2 veces al año, se controla en su casa, no afecta la actividad física, el paciente tiene un volumen expiratorio forzado más de 80%, le vas a dar un SABA. Le vas a dar un SABA a demanda. El SABA quiere decir broncodilatador de acción corta. La S es el short, entonces sería broncodilatador de acción corta. Broncodilatador de acción corta. A demanda quiere decir tipo rescate. A demanda quiere decir que el paciente en su casa con el fluxómetro puede ver y puede utilizar este medicamento porque es un asma intermitente. Bien. Obviamente que puede suceder que a través del fluxómetro el paciente no mejore si es que estaba en el color amarillo y que se vaya al color rojo y que el paciente tenga que acudir, porque esa es la indicación, que si el paciente no mejora con 3 inhalaciones separadas por 20 minutos de salbutamol, entonces tiene que acudir a un hospital. Pero ahora hablamos del asma persistente y dijimos que asma persistente puede ser leve, moderada, grave, y puede ser una quinta, que puede ser persistente grave, que no respondió al uso de los medicamentos en el escalón número 4. Pero vamos a comentar. Entonces puede ser un asma persistente leve, y aquí van a utilizar ustedes un glucocorticoide inhalado, a dosis bajitas. Estos glucocorticoides, principalmente es la budesonida, la fluticasona, y de estos dos medicamentos el que es tal vez un poquito mejor por menos efectos indeseables y más efectividad es la budesonida. De tal manera que en el asma persistente leve, recuerden que el volumen expiratorio forzado en un segundo es mayor al 80%, que no faltan al trabajo, que no faltan a la escuela, que no tienen muchos despertares nocturnos, etcétera, es un glucocorticoide inhalado a dosis bajas. Bien, si esta persona tiene manifestaciones clínicas más importantes, tiene un volumen expiratorio forzado por abajo del 80 pero por arriba del 60%, entonces va a ocupar glucocorticoide más un LABA. Un LABA significa broncodilatador de acción prolongada. Broncodilatador de acción prolongada. Como cual, por ejemplo, el formoterol o el salmeterol. Tengo entendido que el que se utiliza más comercialmente es el salmeterol. Entonces aquí tienen ustedes un medicamento que se conoce, ustedes lo recuerdan, que se llama Flexotide. El Flexotide es un glucocorticoide inhalado, me parece que es fluticasona con salmeterol. Entonces aquí estaríamos en un paso 3, en aquel paciente que de acuerdo a la clínica y de acuerdo a la espirometría,
es un persistente moderado. Y luego tenemos el persistente grave. El persistente grave es un paciente que tiene mucha limitación desde el punto de vista de la actividad física y tiene un volumen expiratorio por abajo del 60%, de tal manera que le vas a dar glucocorticoide, pero aquí le vas a aumentar la dosis de glucocorticoide inhalado y le vas a dar un broncodilatador de acción prolongada en dosis elevadas. Si el paciente mejora con glucocorticoide inhalado a dosis medias y broncodilatador de acción prolongada en dosis altas, si mejora, perfecto. Pero si no, y que yo creo que te lo van a exponer en el examen, un paciente que tiene asma persistente grave, comprobada clínica y espirométricamente, se encuentra con glucocorticoide inhalado a dosis medias y con un broncodilatador de acción prolongada en dosis elevadas y no tiene mejoría, lo que vas a contestar es esto, que lo vas a derivar. Definitivamente no tiene el menor caso seguir viendo a ese paciente porque ese paciente tiene algo que sale fuera de lo normal porque está con el tratamiento más indicado para el control de su asma y no ha mejorado. Ahora bien, doctores, los invito para que hagan una reflexión importante y es la siguiente: sea el asma persistente leve, sea el asma persistente moderada o sea el asma persistente grave, tiene como tratamiento controlador de primera elección los corticoides. Los corticoides, porque ven aquí, glucocorticoide inhalado a dosis baja, glucocorticoide inhalado a dosis baja, glucocorticoide inhalado a dosis medias, y hasta que derivas al paciente, y lo más seguro es que el especialista va a utilizar también glucocorticoide, pero va a buscar la causa de ese problema. Bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento que les voy a dar a estos pacientes? Que si es el paciente con asma intermitente, voy a romper el broncoespasmo con un broncodilatador inhalado solo por razón necesaria. ¿Cuál es este broncodilatador que le voy a dar al paciente? Salbutamol. Este es el que se utiliza de elección en las personas con asma intermitente. Y bueno, pues ya todo el rollo de que le tienes que informar al paciente sobre debe de cuidarse de los alergenos, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el asma persistente leve, que es el paso 2. Como lo pueden ver aquí, el tratamiento de primera elección es corticoide inhalado, pero que no le puedo dar corticoide inhalado porque tiene candidiasis oral el paciente, teofilina o modificador de leucotrienos, como podría ser el Montelukast o el Zafirlukast. Si el paciente tiene asma persistente, pero hace un broncoespasmo, hace una agudización, se tiene que recurrir al paso 1. El paso 1 era darle salbutamol, es decir, un broncodilatador de acción corta. ¿Por qué? Porque el paciente se agudizó de su problema. Y si el paciente está en asma persistente moderada, es el paso 3 de la pirámide que ustedes observaron, es igual, corticoide inhalado más un broncodilatador de acción prolongada. De tal manera que este corticoide inhalado se da en dosis baja y este broncodilatador de acción prolongada se da en una dosis media. Bien, y el cuarto paso, en el asma severa, se da un corticoide inhalado a dosis ya moderada y un broncodilatador de acción prolongada en dosis alta. Si este paciente, por alguna razón, se puede hacer otra combinación, una tercera combinación, si es que no lo quieres derivar ya al especialista, esa tercera combinación podría ser broncodilatador inhalado más broncodilatador de acción prolongada inhalado más inhibidor de leucotrienos. O sea, podría todavía utilizar un tercer medicamento en este paciente, inhibidor de leucotrienos como el Montelukast o el Zafirlukast. Bien, y en el examen a veces les hacen preguntas de farmacología y vamos a hacer algunos comentarios en relación a algunos medicamentos para el tratamiento del asma. El primer comentario es que estos pacientes requieren de corticoides inhalados porque son los más seguros. También se pueden utilizar vía oral, pero lo más seguro es que el paciente va a desarrollar con el tiempo Cushing. Y tenemos la fluticasona, la beclometasona y la budesonida. Parece ser que de esos tres medicamentos el más efectivo es la budesonida. También les pueden dar tratamientos vía oral
con prednisona a los pacientes para el control a largo plazo. Los broncodilatadores también pueden ser los inhibidores de mediadores que ya no pertenecen al grupo del salbutamol, porque estos serían estabilizadores de las células cebadas. Se utiliza el cromoglicato y el nedocromil, pero estos casi no aparecen ya en las recomendaciones de la GINA. Más bien, dentro de los broncodilatadores, los que aparecen 100% son los bloqueadores beta 2 adrenérgicos. Y tenemos aquellos que son de vida media corta, como el salmeterol, y vida media prolongada, como el formoterol y el salbutamol. Recordar, doctores, que el salbutamol se utiliza, aquí está, se utiliza para romper el broncoespasmo en agudizaciones en el asma intermitente. Y el salmeterol y el formoterol, por ser de vida media prolongada, se utilizan para el control a largo plazo. Tenemos uno que casi no se utiliza, o si se utiliza como un tercer medicamento, que es la teofilina. También los modificadores de leucotrienos. Esos medicamentos más bien se dan a largo plazo para disminuir los ataques de asma en los pacientes, y la desensibilización a través de inmunoterapia. Tratamientos en la fase aguda del asma bronquial, ya les dije, se puede dar el salbutamol, vida media corta, efecto muy rápido, también el albuterol y el bitolterol. Los tres medicamentos son de vida media corta y tienen un efecto broncodilatador muy adecuado. Que se use más el salbutamol, tal vez porque está uno más familiarizado, pero cualquiera de ellos se puede utilizar. Se da de 1 a 4 inhalaciones en pocas horas. Se puede utilizar anticolinérgicos como el bromuro dipratropio. Este medicamento también es buen broncodilatador. No es tan broncodilatador como el salbutamol, pero se puede utilizar. De hecho, hay una combinación que tú conoces muy bien que se llama Convivent, y esa combinación es salbutamol más bromuro dipratropio. Lo que pasa es que se ha visto que estos dos medicamentos de manera conjunta hacen un efecto sinergista. Sin embargo, la GINA menciona que para romper el broncoespasmo es salbutamol, definitivamente. Este medicamento puede ayudar, sí puede ayudar. Inhibidores de fosfodiesterasa, la teofilina ya casi no se utiliza, les había comentado, y las agudizaciones, si por alguna razón el paciente no quiere la vía intravenosa, se puede dar prednisona. Si el paciente acepta la vía intravenosa, en las agudizaciones, metilprednisolona o hidrocortisona también. Y lo más seguro es que cuando tú cites a tu paciente al mes, viene en la GINA, dice que se debe de citar al mes, de no existir alguna situación en la que el paciente no se haya controlado y haya hecho algún broncoespasmo y tenga que haber acudido a urgencias, pero se cita al mes. Se le van a hacer algunas preguntas para ver el nivel de control que tiene el paciente. Por ejemplo, se le pregunta si tiene síntomas ya con su tratamiento bien llevado a cabo, si ha presentado síntomas durante el día, y aquí lo que tiene que contestar la persona es que no ha tenido ningún síntoma, entonces yo digo que está controlado. Si tiene 2 o más síntomas, me refiero a broncoespasmo, a tos, a sibilancias, 2 o más a la semana, está parcialmente controlado. Si tiene síntomas en la noche y el paciente responda que ninguno, pero cualquier síntoma que tenga durante la noche, entonces está parcialmente controlado. Si tiene limitación a la actividad y el paciente responde que no tiene ninguna, está controlado. Si tiene alguna limitación, cualquiera que sea la actividad, está parcialmente controlado. Si el paciente ha necesitado salbutamol de rescate y menciona que durante el mes no lo utilizó ninguna vez, o puede contestar que tiene 2 o más veces que lo utiliza por semana, estaría parcialmente controlado. Si el volumen expiratorio forzado en un segundo es de 80% o más, está normal, pero si está por abajo del 80% está parcialmente controlado. Y si tuvo alguna exacerbación que lo llevó incluso al servicio de emergencias y el paciente refiere que no, entonces está controlado, y si tiene una exacerbación